Aquel sábado 17 de octubre de 1992 era un día de fiesta. Aquella tarde, los jóvenes estudiantes de intercambio del estado de Luisiana acudieron disfrazados a una vivienda en Baton Rouge, dispuestos a pasarlo bien. Pero Yoshihiro Hattori y Webb Haymaker escribieron mal el número y fueron a parar, sin saberlo, a la casa del matrimonio Pairs. Bonnie, la esposa, se asomó desde el garaje cuando sonó el timbre, descubriendo a dos extraños personajes. Sin ningún motivo que le llevara a pensar que estaba en peligro, avisó a su marido para que acudiera armado. Rodney sacó de su estuche una potente Magnum 44 y, quitando el seguro, con arma amartillada y con el dedo en el gatillo, el hombre se enfrentó a los muchachos. La tragedia fue inmediata. Yoshihiro se acercó sonriente a Rodney, recibiendo un disparo en el pecho que le atravesó el tórax y le destrozó un pulmón. Su compañero quedó estupefacto ante la escena. La herida era mortal y el chico murió de camino al hospital. El suceso causó una profunda conmoción social y reavivó el eterno debate sobre el acceso a las armas en los Estados Unidos. Rodney, tras enfrentarse a un juicio penal, recibió un veredicto de no culpabilidad por parte de un jurado popular que entendió que había defendido a su propiedad y a su familia. Posteriormente, durante un juicio civil iniciado por la familia de Yoshihiro, el homicida fue declarado responsable de la muerte del chico, siendo condenado al pago de $653,000 a la familia del difunto, que donó el dinero a una fundación que lleva su nombre. Efectivamente, los Estados Unidos es un debate que no cesa. ¿Deben tener los ciudadanos acceso libre a las armas de fuego? ¿Puede una persona defender su casa disparando a un intruso que ha accedido a su recinto? Mientras el lobby de las armas defiende esta posición, muchos lamentan las desgracias que esta costumbre viene provocando en el país desde hace décadas. Nuestro expediente de esta noche nos recordará una historia que tuvo una enorme repercusión. José Manuel Frías, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Adolfo. Vamos a empezar conociendo algunos detalles del matrimonio que provocó la muerte de nuestro protagonista. ¿Qué nos puedes contar de este matrimonio? Se trata del matrimonio formado por Rodney y Bonnie Pierce, una pareja de treintañeros que habían estado casados anteriormente, que tenían 3 hijos de esas relaciones anteriores y que los dos vivían en Baton Rouge, en el estado de Luisiana. Rodney, por aquellas fechas del suceso que vamos a narrar, trabajaba en una tienda de comestibles haciendo un poco de todo. Y su mujer, por su parte, Bonnie, limpiaba casas de vez en cuando para ayudar un poquito en la economía doméstica. José Manuel, se trataba de un matrimonio agresivo, violento. Lo digo por lo sucedido
y que contaremos después. Pues fíjate, aparentemente no. O sea, entre ellos no habían tenido nunca ningún tipo de problema, tenían una vida bastante tranquila, pero es que además, de cara a la gente, solían ser amables. Fíjate que en su vivienda, al estar en un lugar estratégico, pues había veces que eran visitados por desconocidos que se quedaban tirados en el coche, en la carretera, y que por lo tanto necesitaban ayuda. Y tanto Rodney como Bonnie respondían siempre de una manera solidaria con todos. En todo caso, la afición de Rodney por las armas se puede definir como un fanático de las armas de fuego, ¿no? Sí, a él le apasionaban. En casa tenía varias armas de fuego, entre ellas una Magnum 44, que era además su favorita. Y era su favorita porque aparece en la película de Harry el Sucio, y el propio Clint Eastwood, encarnando el papel de Harry, llegó a decir de ese revólver que era el arma de fuego más potente que jamás ha conocido un hombre. Tras el suceso que luego narraremos, los psicólogos que estudiaron al asesino, a Rodney, aseguraron que la atracción por las armas provenía de un complejo de inferioridad. Tener muchas armas a su alrededor y su enorme Magnum provocaba que Rodney se sintiera más hombre. José Manuel, aparte de su interés por las armas de fuego, además era hábil, es decir, era bueno manejándolas. Sí, se manejaba bien con ellas porque, las usaba desde que tenía 11 o 12 años y ya de mayor se dedicó a la caza y eso le permitió no solamente manejar bien un revólver o una escopeta, sino también el tener mucha precisión a la hora de apuntar a un objetivo. Es más, Rodney siempre le decía a su mujer, cuando le enseñaba el manejo de armas de fuego, que lo ideal era siempre apuntar al centro de la víctima y no a sus extremidades para de esa manera evitar equivocarse. Bueno, antes de entrar en los acontecimientos trágicos del expediente de esta noche, vamos a conocer a la que será la víctima de esta historia. Me refiero a este jovencito, Yoshihiro Hattori. ¿Qué sabemos de él? Yoshihiro nació en Japón el 22 de noviembre de 1975. Era un estudiante que pertenecía a una familia de clase media que se trasladó desde la ciudad japonesa de Nagoya hasta los Estados Unidos. Hablamos de mediados del año 1992. Yoshihiro tenía en el momento de su muerte tan solo 16 años y estaba en ese momento participando en un programa de intercambio de estudiantes de secundaria. Hablamos de un chico normal y corriente, ajeno a cualquier tipo de delincuencia, de aptitudes de este tipo, nada. Un chico normal, era un estudiante aplicado, incluso había logrado una beca para su viaje y podemos decir que en lo personal era bastante amable con todo el mundo. Él jugaba en el equipo de rugby de la escuela secundaria y parece que se manejaba bien con el inglés, pero todavía pensaba mejorarlo, precisamente durante su estancia en los Estados Unidos. Y durante esa estancia, como estudiante de intercambio, es donde traba amistad con Webb Haymaker, también de 16 años, que era su compañero de vivienda, hijo de dos profesores de la Universidad de Luisiana. Llegamos a la noche de la tragedia. Sábado 17 de octubre de 1992. Los dos amigos, Yoshihiro y Webb, acudieron por la tarde a una fiesta de disfraces organizada para los estudiantes que participaban en el programa de intercambio. Se llevaría a cabo en una vivienda del centro de la ciudad. Sus disfraces eran bastante originales. Webb imitaba a un accidentado, mientras que Yoshihiro iba vestido como John Travolta en Fiebre del sábado noche. Pero los dos chicos habían anotado mal el número, invirtiéndolo, yendo a parar a una casa en otra parte de la ciudad, que estaba ya decorada con algunos elementos de la Navidad, a pesar de que aún faltaban un par de meses para las fiestas. Era la casa de Rodney y de Bonnie Pierce. José Manuel, ¿qué ocurrió cuando pulsaron el timbre a las 8 de la tarde? Pues en ese momento Bonnie, la mujer, miró desde la puerta del garaje y al ver aquellos dos extraños personajes en la puerta de casa, lo que hizo fue gritarle a su marido: «Trae el arma».
Este aspecto es difícil de entender. No sabemos por qué Bonnie se asustó tanto de aquellos dos muchachos, ni por qué pensó que eran una especie de fuente de peligro. Pero así fue como Rodney fue a por la Magnum 44, se acercó con ella hasta la puerta del garaje y su esposa diría después lo siguiente. No hizo falta que cogiera balas y las metiera. Ya estaba cargada. Rodney bajó el estuche, lo abrió y sacó el revólver tan deprisa que no me dio tiempo a ponerme a su lado a mirar lo que hacía. Hay algo que no entiendo. Bueno, las reacciones del ser humano pueden ser infinitas, pero hay algo que no entiendo. Si de verdad tenían miedo y temían por su vida, lo normal habría sido no abrir la puerta, refugiarse en alguna habitación, en fin, con el arma o sin ella, ¿no? Pues eso hubiera sido lo normal y fíjate, es tan lógico que la propia Bonnie lo reconoció tiempo después. En una declaración dijo lo siguiente. La verdad es que siempre había pensado que si alguna vez irrumpía alguien en casa, me iría al dormitorio de atrás, que es el lugar más alejado de la puerta de entrada, cogería el teléfono y llamaría a la policía. Sin embargo, no ocurrió eso. ¿Qué hizo Rodney, su marido? Esta parte es muy delicada porque Rodney ni siquiera le puso el seguro a la pistola por si aquellos dos personajes eran personas sin malas intenciones, pero es más, amartilló el arma y puso el dedo en el gatillo. ¿Qué significa amartilló el arma? Bueno, eso es algo muy peligroso porque el momento en el que amartillas el arma, simplemente apretándolo un poquito ya produces el disparo, con lo cual cualquier sobresalto podía provocar que Rodney disparara esa pistola. De ese modo, ni siquiera tendría esas décimas de segundo necesarias para disparar sin amartillar. O sea, si apretaba el gatillo, el disparo sería inmediato. ¿Y qué hicieron mientras tanto los críos, Yoshihiro y Webb? Ellos estaban a punto de marcharse al ver que tardaban en abrir, pero cuando finalmente se abrió la puerta, se dieron la vuelta y Yoshihiro se puso cerca del umbral con su cámara de fotos en la mano y gritando: «Hemos venido a la fiesta». Webb le advirtió que en ese momento estaba pasando algo raro, pero Yoshihiro no hizo caso, se dirigió sonriente hacia el dueño de la vivienda, que le gritó que se detuviera inmediatamente. Pero claro, lo hizo con una expresión tan estadounidense, diciendo «congélate», que él no la entendió por su poco manejo del idioma y siguió acercándose. Rodney podría haber dialogado con aquel chico de constitución delgada, un chico completamente desarmado. Incluso podría haberlo reducido al ser mucho más fuerte. Sin embargo, levantó la Magnum, apuntó al pecho de Yoshihiro y disparó. La bala le atravesó el tórax, le destrozó un pulmón, causándole una herida que sería mortal. El chico cayó al suelo de espaldas, desangrándose entre horribles convulsiones. Cuando llegaron los médicos, seguía vivo, pero no llegó con vida al hospital. Falleció asfixiado mientras expulsaba sangre por la boca. José Manuel, tras el disparo, ¿qué hizo Rodney? Nada más disparar, cerró la puerta de casa y se quedó dentro hasta que llegó la policía. Y lo curioso es que Rodney no fue arrestado de inmediato, simplemente le tomaron declaración, pero claro, ante las quejas del cónsul japonés en Nueva Orleans, Yasuhiro Hamada, y del gobernador de Luisiana, Edwin Edward, lo detuvieron por cargos de homicidio involuntario. Detenerlo y lo encarcelan. No, eso es lo curioso, porque lo pusieron en libertad de inmediato, porque las autoridades policiales entendieron que había disparado contra un intruso en ese delicado derecho de proteger su propiedad. Y como te puedes imaginar, Adolfo, un caso como este tan polémico tuvo una gran repercusión en la sociedad estadounidense de la época e incluso en los medios de comunicación. Pero fue breve. Rápidamente cayó en el olvido ante la multitud de casos de muertes por arma de fuego en el país. Subimos a la primera planta de nuestro edificio para encontrarnos en el despacho del detective privado, criminólogo y director de seguridad Enrique Vega. Querido Enrique Vega, muy buenas noches. Buenas noches, Adolfo. ¿Cómo se produce el asesinato de este chico? El arma de Bonnie Pierce era un Smith & Wesson 629 de 6 pulgadas y media del calibre 44 Magnum. El famoso revólver de Harry el Sucio, empuñado en el cine con una famosa frase: venga, alégrame el día.
Ese revólver usaba un calibre que inicialmente fue diseñado para la caza mayor, donde estaba extendido el uso del calibre para la defensa y el remate final de las presas. Originalmente se usaba en carabina y rifle hasta que fue adaptado al revólver. Boni lo compró por el precio de $194 y lo hizo en un modelo especial que tenía una mira telescópica muy fácil de manejar. Es un revólver con una extraordinaria precisión y un contundente poder de parada. La potencia de esta munición viene dada por su velocidad, que es de 396 metros por segundo, contra lo que puede ser habitual un arma corta, que rondaría los 335 metros por segundo. El peso del revólver es muy significativo, es de 1,290 kg, y la longitud total del arma sería de entre 27 y 28 centímetros. Un arma que impresiona al verla, y mucho más con una mira telescópica. Como curiosidad del arma te contaré que una versión silenciosa de este revólver fue usado por una unidad especial llamada las Ratas del Túnel en la Guerra del Vietnam para limpiar los famosos túneles del Vietcong. La bala se entró en el cuerpo de Hattori desde una distancia de 1,5 metros. Entró por el pulmón izquierdo, perforando los lóbulos inferior y superior, y salió de su cuerpo por la 7ª costilla. Debido a la cercanía del disparo y debido al gran diámetro del proyectil, que es más de 1 centímetro, el pulmón fue literalmente destrozado. Esto provocó que, debido a la tardanza en avisar a la policía y en su tiempo de respuesta, que fueron más de 40 minutos, Hattori muriera desangrado y vomitando sangre, camino al hospital en la ambulancia. La investigación posterior y la autopsia confirmaron que Hattori podía haberse desplazado a una velocidad normal y los brazos lo llevaba completamente relajados. Datos que, unidos a la diferencia de corpulencia y estatura entre el asesino y su víctima, pusieron en duda la versión del matrimonio Pierce, que aseguraron haberse visto amenazados. Definitivamente, Adolfo, un episodio lamentable y absolutamente evitable. Enrique, gracias por atenderme. Gracias y buenas noches. A vosotros, buenas noches. Aclarados estos datos, llama la atención cómo el caso fue muy polémico, tuvo una enorme repercusión en la sociedad estadounidense de la época, pero se olvidó porque inmediatamente otros casos solaparon este. Pero parece que la repercusión de este suceso, la muerte de Yoshihiro Hattori, fue mucho mayor en Japón que en Estados Unidos, ¿no, José Manuel? Pues fue muchísimo mayor. Allí fue un asunto de primera plana y además durante muchísimo tiempo. En Japón, por ejemplo, hay que decir que tener un arma es algo completamente ilegal. Y esos medios de comunicación japoneses recordaron que no era la primera vez que estudiantes de intercambio de Japón habían muerto en los Estados Unidos, como había pasado con una chica japonesa de 16 años que murió apuñalada en California. Personajes mediáticos en Japón hicieron afirmaciones como Estados Unidos, ¿qué país? Ni siquiera es seguro pasear por la calle. Allí se vive siempre con el miedo en el cuerpo. O por ejemplo en Estados Unidos, a esto lo llaman libertad. El lobby de las armas de fuego dice que poseer armas es una cuestión de libertad. En mi opinión, decía el analista, es la peor enfermedad que sufre este país. Armas de fuego por todas partes. Es como un cáncer. Hacemos ahora una pausa en nuestra historia. Ya lo hemos oído de boca de analistas y de personalidades japonesas. Las armas de fuego son como un cáncer, decían. Bueno, queremos aprovechar para recordar una pequeña conversación que tuve ya hace algún tiempo con el capitán de la Guardia Civil, Ángel Rivera, jefe de la intervención de armas y explosivos de la Comandancia de Madrid. Ángel nos habló en aquella ocasión de la situación en torno a la tenencia de armas en nuestro país, para poder conocer la enorme diferencia que existe con relación a la normativa estadounidense. Ángel, ¿es sencillo para un ciudadano en España obtener un permiso de armas de fuego? Es decir, además de saber su valoración, ¿cuál sería el protocolo a seguir para poder conseguir una? Bueno, pues si es por primera vez, le vamos a examinar. Nos va a tener que acreditar que sabe manejar el arma que quiere utilizar y que conoce la legislación que en España regula la tenencia y uso de armas. Eso cuando lo hace por primera vez. Además, vamos a chequear sus antecedentes penales y policiales, vamos a hacer un examen de su conducta y por último nos va a tener que certificar que desde el punto de vista psicofísico no tiene ningún inconveniente. Eso cuando lo hace por primera vez.
Luego, cada 5 años, sin tener que volver a examinarse de los conocimientos, porque ya los tiene acreditados, sí vamos a fiscalizar otra vez su conducta y su actitud psicofísica. Capitán, no sé si a nivel estadístico se puede saber, supongo que sí, es decir, que todo aquello que sea a las armas que se ha accedido legalmente, ¿cuántos españoles cuentan con un arma de fuego en sus hogares? Bueno, pues no llegan a los 2 millones, sobre 1.800.000, 850.000 personas tienen un arma de fuego. Una licencia, más que un arma de fuego, una licencia de armas que les habilita para tener armas. En el 95% de los casos son armas de caza. En el 95% armas de caza. Sí. En España la tenencia y uso, el otorgamiento de licencias de arma corta es muy restrictiva, de ahí que el 95% o solo el 5% del resto de las armas sean distintas de las de caza. Uh-huh. Teniendo en cuenta, por tanto, que no es fácil acceder a un arma de fuego, que no sea de caza de forma oficial, de forma legal, ¿se puede hablar de la existencia de algún tipo de mercado negro más o menos establecido? Establecido no, el mercado negro existe, no lo vamos a negar, y lo que ocurre es que las fuentes de las armas, las fuentes donde puede el mercado negro abastecerse, son 3 que ya están muy cercenadas. Una es el robo de las armas legales. Como no hay armas peligrosas legales, pues no se roban armas peligrosas. El mercado da armas de fuego, el mercado negro. Otra es la rehabilitación de armas inutilizadas, que por orden de la Comunidad de la Unión Europea se ha cercenado bastante. Las armas que se inutilizan ya son irrecuperables. Y el otro, que es un mercado más oscuro, es la introducción ilegal, la importación ilegal de armas de otros países. Hay armas en el mercado negro, pero muy pocas. Usted es jefe de un departamento en el que, entendemos, intervienen armas de tenencia ilegal. ¿Es frecuente las intervenciones para resolver situaciones de este tipo? Sí, la reglamentación obliga a que todas las armas que se intervengan en cualquier actuación policial y se pongan a disposición, bien judicial, bien a disposición de la autoridad gubernativa, porque va a sancionar, tienen que ser depositadas en las intervenciones de armas de la Guardia Civil. Entonces nosotros tenemos depositadas todas las armas que están a disposición de esas autoridades. Y en tanto se sustancian los procedimientos, bien judiciales, bien administrativos, y en los que dicen qué se hacen con ellas, ¿no? O bien se incautan y se destruyen, o bien procede la devolución a los legítimos propietarios. Uh-huh. Estoy hablando con Ángel Rivera, capitán de la Guardia Civil, jefe de la intervención de armas y explosivos de la Comandancia de Madrid. Capitán, ¿a qué tipo de armas sí se puede acceder legalmente con mayor facilidad? Porque incluso un spray de pimienta se puede considerar un arma, ¿no? Sí, las armas están todas reguladas en el reglamento de armas. Ahí hay una categorización que va en función de la peligrosidad de cada arma. En función de esa peligrosidad, de esa categoría, las dificultades para acceder a la licencia son distintas, pero una vez que se cumplen esos requisitos que exige el reglamento y una vez que nosotros hemos chequeado aquellas circunstancias que hablábamos al principio, pues se puede acceder a un arma. Uno de los requisitos también consiste en demostrar para qué quieres el arma. Si te vas a dedicar a la caza, pues nos tienes que justificar que te estás dedicando a la caza. Si eres un deportista, nos tienes que justificar a través de certificados federativos que te dedicas al deporte. Si eres un coleccionista, también nos tienes que dedicar. Entonces, con carácter general, las armas que hay son de caza, de coleccionistas, para los amantes de los artículos históricos y artísticos, deportivos, y luego las que se dedican a labores de seguridad privada y, bueno, seguridad pública, que ya no son controladas por la intervención de armas. Ya es objetivo de cada uno de los cuerpos policiales y de las Fuerzas Armadas. Una última pregunta. No le hago esta pregunta al capitán de la Guardia Civil, sino al ciudadano Ángel Rivera. ¿Cuántas veces hemos hablado con amigos, tomando un café? Es que tener un arma da la impresión de que al final lo único que puedes conseguir es que te complique la vida. ¿Usted comparte esa idea? Digo para el ciudadano normal, naturalmente no hablo para los profesionales. Yo, como ciudadano, el ciudadano Ángel Rivera, considero que tener un arma es una complicación, porque no solo tengo que saber utilizarla,
sino que además es responsabilidad mía guardarla. Tengo que velar por su seguridad para que el arma no termine en determinadas manos peligrosas. Yo ya, como profesional, sí he hablado con personas a las que les han sustraído las armas y tienen un sentimiento de culpa porque no saben dónde termina ese arma después y qué se hace con ese arma. Entonces, como ciudadano, para mí considero que es un estorbo tener armas. Volvemos a nuestro expediente. José Manuel, ¿qué resultado tuvo el proceso judicial que medio año después se inició contra Rodney Pierce? Pues ese proceso se inició en mayo de 1993 y hay quien dice que fue un juicio amañado porque se excluyó de entre los candidatos a formar parte del jurado popular aquellos que estuvieran en contra de la posesión de armas. Y claro, de ese modo el jurado siempre estaría a favor de Rodney. Y el abogado defensor, Louis Unglesby, mintió de manera descarada cuando aseguró que Yoshihiro era un chico al que todos temían por su mirada maliciosa, por su manera amenazadora de andar. Incluso llegó a decir que tras el disparo, Rodney lloró de forma desconsolada, cosa que era totalmente falso. ¿Y qué dijo sobre este asunto el propio acusado? Esto es curioso porque Rodney dijo: recuerdo su risa, me daba miedo, me recordaba a la muerte. Esa persona no iba a parar, iba a hacerme daño, no tenía otra opción. Pero quiero que los padres de Yoshihiro entiendan que lo siento mucho. Pero el fiscal del distrito Adolfo, Doug Moreau, apuntó que era una mala señal que Rodney, sin saber realmente qué pasaba cuando su mujer lo llamó, fuera directamente a por ese revólver. Eso mostraba un carácter violento que se ponía en marcha a la primera de cambio. ¿Cuál fue el veredicto? Después de una semana de proceso, los 12 miembros del jurado dieron un veredicto de no culpabilidad. Y eso sentó muy mal a nivel social, a pesar de tratarse, como sabemos, de un país propenso al uso de las armas de manera doméstica. Este caso presentaba algunas lagunas. El propio New York Times plasmó lo siguiente en una de sus páginas: siendo así, a cualquier persona, desde un sacerdote hasta una niña exploradora, le pueden pegar un tiro por llamar a una puerta. Nos detenemos en este momento de la historia. La historia, como vemos, de un hombre declarado no culpable después de haber disparado a muerte a un desconocido que se adentró en su finca. Bueno, es el momento de valorar cómo está configurada la ley en torno a estos sucesos aquí en nuestro país, en España, porque parece ser completamente diferente. Año 2015. Jacinto, un hombre de 83 años, con residencia en Tenerife, se vio asaltado en su vivienda por dos jóvenes. Los asaltantes le torturaron, le rompieron los huesos de una mano a él y a su mujer, y Jacinto, en un momento de descuido, defendiendo su vida y la de su esposa, usó un arma para disparar contra uno de los agresores, que falleció al poco de huir de la vivienda. Bueno, Jacinto fue declarado culpable de esta muerte por un jurado popular, pero posteriormente el juicio se anuló y se va a repetir. Vamos a conocer los entresijos de este caso en la compañía de Abelino Míguez, que es abogado defensor de Jacinto. Sí, Abelino, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido a la cadena COPE, a la noche de COPE. Oiga, ¿qué ocurrió la noche de los hechos? ¿Se refiere a lo que dice la sentencia o lo que realmente ocurrió esa noche? Si usted es el abogado de Jacinto, me gustaría conocer cuál es la versión de su cliente. Bueno, pues es la verdad. O sea, él estaba viendo un partido de fútbol. Su casa tiene, digamos, otra casita al lado, que es donde ellos le llaman la barbacoa. Estaba viendo tranquilamente él solo la televisión. Eso digo, un partido de fútbol. En la casa grande estaba su mujer junto con su hermana, o sea, una cuñada de don Jacinto que se había quedado casualmente esa noche a dormir en esa casa después de un día que habían estado toda la familia reunida, ¿no? Pues como le decía, llegaron dos personas encapuchadas, todas vestidas de negro, le tocaron la puerta de donde estaba don Jacinto viendo la tele, y él forcejeó con ellos, pero al final ellos rompieron, era una puerta con ventana, la parte de abajo de hierro, la parte de arriba de cristal, le rompieron la ventana y consiguieron acceder al habitáculo donde él estaba. Abrino, discúlpeme, me dice que don Jacinto estuvo forcejeando con ellos. No olvidemos que don Jacinto tiene 83 años. Bueno, en ese momento, perdóneme, tenía 80.
Cuando se juzgó tenía 83, pero en ese momento tenía 80. 80 años, perdón por el matiz, 80 sí, años. No pasa nada. Efectivamente, ellos lo que querían era que él le abriera la puerta principal de la vivienda donde estaba su mujer, porque ellos creían que ahí estaba la caja fuerte. Ellos efectivamente insistían mucho en el tema de la caja fuerte. Alguien parece ser que les había dicho que don Jacinto tenía una caja fuerte repleta de dinero, ¿no? Cosa que era mentira, pero bueno, ellos estaban mal dateados. Hasta que al final, a fuerza de golpes, don Jacinto accedió a abrirles la puerta principal. En ese momento ya se asomó doña Mercedes, que es su esposa. ¿Qué pasa? Los ladrones fueron para adentro, empezaron a golpear brutalmente, sobre todo a la esposa, a doña Mercedes, incluso poniéndole una de sus manos en la puerta, porque ella dice, ya llamé a la policía, váyanse. O sea que era mentira, pero ella, bueno, le dijo eso, a su defensa, no sé, se le ocurrió eso. Entonces ellos, como le decía, le pusieron la mano en la puerta, en el umbral de la puerta, y le dieron con la misma puerta. Imagínense ustedes el dolor, le rompieron la muñeca incluso a la señora. Me hago cargo. Bueno, ante eso y ante un poco descuido de uno de los ladrones que supuestamente estaba encargado de la custodia de don Jacinto, él a ver a su mujer gritando, porque la cuñada sí se había refugiado en el váter de la habitación, de una de las habitaciones principales, y ellos no se habían percatado de que esa señora estaba ahí, ¿no? Entonces, a la vista de que un descuido de los ladrones, y aparte de que don Jacinto les dijo, deje que yo voy a buscarles dinero, yo voy a buscarles dinero. Entonces, todo esto en un espacio muy reducido, ¿no? Fue a una habitación donde él sabía que guardaba la pistola, la cogió y se la enseñó, simple y llanamente se la mostró y le dijo, váyanse, esto se ha acabado, váyanse. A todas estas ellos portaban cada uno una pistola. Eso es un tema importante, aunque después se descubrió que no eran de verdad, que eran de fogueo, pero en ese momento, ante la oscuridad y todo, vaya usted a ponerse a pensar si son de verdad o no, tal y como dijo la Guardia Civil. Pero bueno, él le dijo váyanse, pero los ladrones no terminaban de marcharse. Con lo cual, don Jacinto disparó al suelo. Eso está probado, lo probó la Guardia Civil. Disparó al suelo para intimidarle. Los ladrones efectivamente corrieron ambos, sobre todo el menor de edad. Pero el otro, el que a la postre falleció, se paró en el umbral de la puerta de salida. Se voltea y se encara a don Jacinto. Esto a 1,5 metros de distancia, más o menos, dijeron los expertos. Y entonces cuando efectivamente, pues según la declaración de doña Mercedes, porque don Jacinto no sabe qué fue lo que le dijo, pues se fue hacia él, lo acometió. Y en ese momento don Jacinto lo único que hace es, ante ese acometimiento, ese que ahora te ahorco, parece que dijo el ladrón a don Jacinto, pues él dispara, hace un segundo disparo, con, digamos, la mala suerte para el ladrón que pues le disparó, le pegó en el rostro, por debajo de la nariz, por encima del labio y debajo de la nariz. Y con la misma se fue. Don Jacinto no sabía ni siquiera que había hecho blanco y falleció. Y él lo vino a ver y vino a darse cuenta de todo esto cuando llegó la Guardia Civil, porque efectivamente después la cuñada que estaba escondida en el baño fue la que efectivamente sí había llamado a sus hijos, tiene 2 hijos, y al sobrino, al hijo de don Jacinto, y a todos venían en camino y ya habían avisado a la Guardia Civil y todos llegaron a los 5 minutos, porque tampoco está tan lejos. Abrino, una pregunta, ¿por qué se ha anulado el juicio? Porque en ese juicio, ya lo he comentado, se declara culpable a don Jacinto, cosa que realmente a mí me llama... Vamos a ver, lo declararon culpable, pero vamos a ver, le acogieron la legítima defensa, pero no como eximente completa, sino como atenuante muy cualificada. A él la acusación particular, solo la acusación particular, porque el Ministerio Fiscal iba unido con nosotros aplicando, que se le pedía que se le aplicara la legítima defensa total. Entonces la acusación particular solo pedía 10 años de prisión.
y rebajó. Entonces el Tribunal Popular lo que hizo fue aplicarle la legítima defensa, pero como atenuante, no como eximente completa, y rebaja la pretensión de la acusación particular de 10 años a la mínima, que son 2 años y medio. ¿Y por qué se tiene que repetir el juicio? Bueno, a todas estas, el tribunal del jurado, cosa que no se entiende, y bueno, y menos mal que el Tribunal Superior puso las cosas en su sitio, decía que don Jacinto como que tenía otras alternativas menos perjudiciales, o sea, que se podía haber defendido, pero sin ocasionarle la muerte al fallecido, a Jonás se llamaba. Entonces, pero claro, tenía otras alternativas, pero no puso en su veredicto qué alternativas podría haber realizado don Jacinto. Y por eso el Tribunal Superior declara que no hay motivación, no hay motivos. Es decir, que bajo qué pretexto, digamos, el Tribunal del Jurado esgrime ese argumento, ¿entiendes? Entonces, por eso anula el juicio, por falta de motivación del veredicto. O sea, dice, hay otras posibilidades, pero no dice cuáles, porque a todas estas, don Jacinto hizo un primer disparo de intimidación. Y estos señores, pues uno más listo, se fue, pero el otro se quedó. Entonces, ¿y qué otra cosa podía hacer? ¿Sabes? O sea, y además hay que ver la situación real. O sea, un señor, como usted bien decía, de 80 años de edad, su esposa en el suelo pegando gritos de dolor, él también golpeado brutalmente, su cuñada estaba escondida, gracias a Dios, a ella no le pegaron, pero vamos, ante esa situación, ¿qué pretende el Tribunal del Jurado que haga este señor? O sea, el otro se viene hacia él, pues él con lo que tenía en la mano, que era el revólver, efectivamente, pues vuelve a hacer un disparo. ¿Él tenía permiso de armas? No, eso sí no tenía, eso sí, ¿verdad? No tenía permiso de armas y por eso también lo acusaban. De hecho, esa condena no se recurrió. O sea, lo condenaron por no tener permiso de armas, efectivamente, porte ilícito se llama. Correcto. Avelino, estaremos en contacto para saber cómo termina esta historia, porque hemos dicho y contamos que se va a volver a repetir. No, escúcheme, todavía eso, está bien que lo haya dicho, eso fue lo que acordó el Tribunal Superior de Justicia, pero la acusación particular interpuso recurso de casación que pende ante el Tribunal Supremo, y ese es el trámite que tenemos ahora, en el que estamos. Está pendiente todavía no ha formalizado la acusación particular el recurso de casación. Alguna vez que lo formalice yo lo tendré que contestar y después el Tribunal Supremo pronunciarse al respecto. Y es el Tribunal Supremo el que tiene la última palabra. Si efectivamente se repite o, como pretende la acusación particular, las cosas se queden tal y como estableció el Tribunal del Jurado. Todavía estamos pendientes de eso, o sea que todavía estamos ahí muy pendientes de lo que decida el Tribunal Supremo. Correcto. Avelino Míguez, gracias por atenderme a estas horas. Gracias y buenas noches. Nada, a ustedes. Hasta gracias, luego. señor. Gracias. Chao. Regresamos a nuestro expediente. La relación entre Estados Unidos y Japón se congeló inmediatamente desde el momento de la absolución de Rodney, la persona que le había quitado la vida a Yoshihiro Hattori. Los japoneses creían que los norteamericanos los odiaban y que no dudarían en disparar contra cualquiera de ellos. Además, se sorprendieron al comprobar cómo, de cara a una parte de la sociedad, Rodney quedaba como una especie de héroe que había salvado a su familia de un peligro espantoso. José Manuel, los padres del chico japonés llegaron a visitar la Casa Blanca, ¿verdad? Sí, aquello fue porque el presidente de los Estados Unidos, por aquel entonces, Bill Clinton, llamó a la familia para darle el pésame y ellos mismos pidieron ser recibidos allí. Aquel encuentro fue en noviembre de 1993. Los padres de Yoshihiro entraron en la Casa Blanca, donde no solamente enseñaron fotografías de su hijo al presidente, sino que también le hicieron entrega de un manifiesto a favor del control de las armas, firmado por más de
1,5 millones de personas. Sirvió, supongo que no serviría de nada ese manifiesto, ¿no? Bueno, sirvió un poquito. Fue la primera piedra del proyecto de ley Brady Bill, que serviría para que quien quisiera tener un arma necesitara un poco de tiempo de espera y una evaluación de antecedentes policiales y penales. Aparte de eso, los padres de la víctima fundaron la institución benéfica Yoshi con la intención de que jóvenes estadounidenses viajaran a Japón para comprobar que es posible vivir en paz en una sociedad sin acceso a las armas. En el epílogo de esta historia aparece un personaje muy conocido en el ámbito de la criminología, el ex agente del FBI Robert Ressler, un investigador de peso en el ámbito de los asesinos en serie. José Manuel, ¿qué tiene que ver Ressler en este caso? Bueno, te cuento, todo comenzó con el deseo por parte de los padres de Yoshihiro de que Rodney terminara siendo declarado culpable por la muerte de su hijo. Por eso presentaron una demanda civil. Su abogado Charles Moore se puso en contacto con el famoso Robert K. Ressler para solicitar su ayuda. ¿Qué diferencia ofrecía un juicio civil después de haber pasado por el caso, en este caso por un juicio penal? En Estados Unidos, resumiendo mucho, se puede decir que en el penal, ante una historia de este tipo, el demandante debe demostrar que el acusado obró de manera negligente. Pero en un juicio civil es el acusado el que debe demostrar que obró de una forma justificada. Ahora Rodney tendría que demostrar que se había encontrado en peligro, y además lo suficientemente en peligro como para disparar contra un muchacho. Durante el nuevo juicio, el juicio civil, Rodney se mantuvo en su testimonio de que el chico había andado hacia él a gran velocidad, lo que no le había proporcionado la opción de pensar, teniendo que actuar en apenas unos segundos. Pero la posición de la víctima en el suelo de espaldas demostraba que el chico no había podido caminar rápido, ya que de ser así, habría caído al suelo de frente. Durante el proceso se demostró que, contra la versión de Rodney, la Magnum 44 no tiene la potencia suficiente como para lanzar hacia atrás a alguien que corre hacia el sujeto que dispara. Sobre este homicidio, Robert K. Ressler declaró lo siguiente: La muerte de Yoshihiro Hattori fue irracional e injustificada, consecuencia de una actuación negligente por parte del matrimonio Pierce. La documentación del caso incluía afirmaciones a veces contradictorias. Las versiones de un mismo recuerdo diferían radicalmente entre sí. Por ejemplo, Rodney afirmó que en los 2 años previos al suceso no había disparado ninguna vez con la Magnum, mientras que en otra ocasión dijo que la había utilizado más de 200 veces. Bonnie testificó que llegó a abrir la puerta para ver si Webb, con su disfraz de accidentado, estaba herido. La reacción de la pareja, por lo tanto, no nacía de un miedo hacia aquellos desconocidos. Bien pudo ser un prejuicio importante contra los asiáticos, ya que no había indicios de que Yoshihiro y Webb fueran peligrosos o llevaran armas. Tal vez el sentido de la virilidad malentendida de Rodney está detrás de lo sucedido. Por consiguiente, el uso de la fuerza mortal contra Yoshihiro no fue razonable ni justificado. A ella la conocí navegando en internet. Puse www.angelawal.com y allí me encontré a la responsable del gabinete de psicología, Ángela Wall. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Qué nos puedes contar sobre el perfil psicológico del protagonista? Bueno, pues en esta ocasión, así como acontecen los hechos, podemos apreciar claramente cómo Rodney es rehén absoluto de un miedo que se apodera de él y lo empuja a actuar como lo hizo. Y bueno, comentarios como hace, tipo su sonrisa me recordaba la muerte, muestran ese gran estado de tensión que se apodera de él y explican cómo pudo construir en su cabeza una secuencia catastrófica de posibles hechos futuros que le generaron el pánico necesario para descontrolarse de esa manera y acabar haciendo pues todo lo que hizo. Así entonces Rodney pues no responde a un perfil calmado, controlado, calculador y meticuloso, sino todo lo contrario. Es decir, no diríamos que responde a un perfil psicopático, no el típico psicópata, sino todo lo contrario. Muestra a una persona neurótica, insegura, miedosa y bueno, con la necesidad de defenderse de las amenazas que va viendo en cada esquina. Una persona impulsiva y seguramente con posibles dificultades para el control de sus actos,
por lo que en una situación vivida como de riesgo, pues no habría dudado en reaccionar defendiéndose a él y a su familia del agresor, que finalmente es ficticio. En este caso no parece haber habido ningún tipo de dolo ni premeditación, sino simplemente una reacción impulsiva demasiado desmedida, fruto del pánico, producido por una interpretación poco acertada y quizás con tintes ciertamente paranoicos de la realidad. Doctora, gracias por atenderme a estas horas. Buenas noches. Buenas noches. José Manuel, ¿cuál fue el resultado del juicio civil contra Rodney Pierce? Pues ese juicio se llevó a cabo a finales de 1994 y hay que decir que el juez fue contundente. Dijo lo siguiente: no había necesidad alguna de recurrir a un arma peligrosa. No existía la menor justificación para matar en defensa propia o de la familia. Una persona razonable, si su mujer le dijera que hay un desconocido fuera de casa, le habría preguntado: ¿por qué dices que coja la pistola? ¿Qué has visto? Pero el acusado no lo hizo. No actuó con el extraordinario cuidado que la ley exige para el uso de las armas de fuego personales. Y por tanto debo entender que Rodney fue declarado culpable. Efectivamente, se le declaró responsable de la muerte de Yoshihiro y se le condenó a pagar a la familia de la víctima $85.000 por una parte, luego $275.000 para el padre, la misma cantidad para la madre, y a eso había que sumar $18.000 para gastos del funeral. O sea, en total representaba $653.000. Abrimos las puertas de nuestro juzgado y al fondo, como cada crónica negra, nos encontramos con su señoría, con tu señoría, con mi señoría, con nuestra señoría. Juez Pinazo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Adolfo. ¿Qué puede usted añadir a nivel judicial al expediente de esta noche? Bueno, pues como se ha hablado desde varias perspectivas del caso, pues quiero ahondar en lo que constituye o no la legítima defensa, que es todo sobre el que ha girado el caso de esta noche. Bueno, la legítima defensa pues es una causa que justifica una conducta ilegal y que elimina la responsabilidad de su autor, si actúa en legítima defensa de su persona o de derechos propios y ajenos. La característica fundamental es que no solo excluye la pena, sino también que tampoco hará frente a la indemnización de los daños y perjuicios causados, como en el caso de esta noche. En Estados Unidos sí se puede, aquí no. Si concurren todos los requisitos necesarios para que se pueda aplicar, pues no habrá pena. Si no concurren todos, es posible que haya una atenuante y se le rebaje la pena en los grados correspondientes hasta llegar a la mínima pena. Para que se pueda apreciar la legítima defensa son necesarios varios requisitos. El primero es que debe haber una agresión ilegítima y además de carácter previa. ¿Qué se debe entender por agresión ilegítima? Pues todo ataque que sea inminente, real, injusto, directo, imprevisto, inmotivado, por lo que si no es de carácter intencionado, pues no está amparado en derecho, pues no cabrá. El carácter de inminente que se requiere tiene que ser agresión actual, por tanto, si ha sido ya consumada o hay un espacio de tiempo, pues se debe considerar como una venganza y no como un ataque inminente que justifique la legítima defensa. La agresión debe ser real, esto es, que esté plenamente legítima para que pueda ser defendida. Esto es, si no ocurre o solamente ocurre en la imaginación de la persona que se quiere defender, pues no cabe. El segundo requisito es la necesidad racional del medio empleado para impedir o repeler la agresión ilegítima. Aquí es muy importante. ¿Cuándo es racional? Pues cuando es adecuado para impedir o repeler. Significa que el agredido no puede acudir a otro medio que no sea el de defenderse para evitar el ataque y sus consecuencias. En este caso, pues nuestro Tribunal Supremo ha venido declarando que respecto a los medios de defensa y ataque, pues debe existir una proporcionalidad entre los medios y no solo en cuanto a los instrumentos utilizados, sino en el modo de utilizarse. No es lo mismo apuntar una pistola que enseñarla. El tercer requisito, pues, es simplemente que no haya una provocación suficiente. Si aquella falta, pues no existe.
debe de concurrir un ánimo siempre de defensa y que implica que la exigencia de que el que se defiende haya obrado conociendo las circunstancias de la agresión ilegítima de la que era objeto y con intención de defenderse. Con estas circunstancias, evidentemente, en el caso de esta noche, aquí no hubiese sido apreciada la legítima defensa. Señoría, gracias, que descanse. Nada, igualmente, don Adolfo, un abrazo. Los padres de Yoshihiro Hattori donaron el dinero de la indemnización a la fundación que tiene el nombre de su hijo. Fue esta una historia que sirvió de inspiración para la canción Crackdown de la banda Grand Lee Buffalo. The last Magritte place, the one left to tread. In the heights Magritte lay, and no bigger man. Querido José Manuel Frías, nos encontramos en 7 días. Gracias y buenas noches. Gracias, buenas noches.